si es que no, por ahí. Soy médico veterinario, al igual como van a ser ustedes ya prontamente, el próximo año, si Dios quiere. Egresado de esta facultad, es el año 2007, y a partir del 2012 que estoy haciendo docencia acá, y también en otras universidades, como en la UNAP, la UTEP, y en otros lados también donde he tenido experiencia docente. Y bueno, en la parte profesional me dedico hago asesorías con respecto a lo que es la producción avícola principal a lo largo de todo el país, desde Colchanes, Quima, casi en la frontera con Bolivia, Puerto Montt por el sur, y también alguna experiencia en la isla Juan Fernández con respecto a esto, asesorando a diversos productores de distintos tamaños, qué sé yo, y también programas nacionales como son las Ceremi y también el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, etc. Así que más o menos vamos a hablar acerca de esta temática que prácticamente vamos a ir integrando materias de las cuales ustedes ya han visto. La idea es, cierto, presentar un caso y que ustedes también lo puedan exponer ya o enviármelo durante la próxima. Así es que vamos a pasar a la presentación. En caso de alguna duda, puedan activar sus fondos para que en cierta medida vamos conversando, vamos enriqueciendo la clase, ¿ya? Esta clase va a quedar grabada, voy a comenzar a grabar ahora, y una vez que finalicemos yo se las voy a enviar directamente a sus correos a su correo UTLA, y bueno, al Gmail también si es que tienen. Yo tengo aquí la base de datos, así que posteriormente se la voy a dejar enviada. No la subo a eCampus porque las veces que he tratado de subirla por ahí, a pesar de que están comprimidas, no me permite porque dice que el archivo es muy grande. Así que, pero a sus correos les va a llegar sin ningún problema. En caso de que alguien tenga alguna dificultad, me escribe a mi correo y lo solucionamos. ¿Sí? Bueno, ustedes conmigo van a estar en dos áreas, que es la producción de aves, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y la próxima semana ya vamos a ir viendo lo que es la producción de cerdos, principalmente. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Yo creo que la mayoría pasó producción avícola. Y bueno, vamos a recordar de que en general la producción avícola está demarcada y su éxito desde el paso desde la incubación en adelante, ¿ya? ¿Por qué se los digo de esa forma? Porque en realidad el obtener un huevo de buena calidad, ¿cierto? Y que ese huevo sea seleccionado con los parámetros de un buen tamaño, me refiero a un huevo que está pesando entre 50 a 65 gramos aproximadamente, con una buena integridad de cáscara y una buena densidad, va a asegurar, ¿cierto?, que como resultado tengamos una gallina de buen peso. ¿Por qué les digo esto? Porque el tamaño del huevo es directamente proporcional al tamaño del ave que vamos a obtener, que en este caso estos pollitos que están acá abajo. Y luego el tamaño de estos pollitos y en conjunto con una adecuada fase de crianza en donde tengamos una uniformidad sobre el 75%, ¿cierto? Va a darnos como resultado, ¿cierto?, una buena gallina. Por lo tanto, esa gallina también a consecuencia de que tiene un buen peso, un buen tamaño, nos va a asegurar, ¿cierto?, un buen tamaño de huevo comercial. Por lo tanto, lo que buscamos con una buena fase de cría y recría es llegar con pesos homogéneos y también no solamente pesos homogéneos, sino que con una actividad reproductiva adecuada a las 18 semanas. Cuando me refiero a la fase de cría y recría, estoy hablando principalmente de las fases de crecimiento. La fase de cría va desde las 0 a 8 semanas y es una fase proteico dependiente, en donde yo tengo que estar alimentando, ¿cierto?, a las aves, principalmente con una fuente de alta proteína. Posteriormente, de la semana 8 hasta la 18, viene la fase de recría, que es una fase que se caracteriza por ser
energético dependiente, ¿ya? Eso quiere decir de que disminuye las demandas proteicas, pero las demandas energéticas comienzan a aumentar porque a la semana 15 comienza todo el mecanismo hormonal por el cual las aves van a comenzar a sintetizar lipoproteína hepática, van a comenzar a jugar, ¿cierto?, las diversas hormonas, estrógeno, etcétera, y comienza todo este mecanismo preovulatorio para alrededor de la semana 18 comenzar sus posturas, ¿ya? De ahí que nos dividimos, ¿cierto?, en fase de ponedora inicial, que es la fase donde mayormente obtenemos la producción de huevos, seguido por una fase de pelecha, que es un descanso en donde tenemos que darle al oviducto, y luego fase final de producción en donde ya terminamos con la vida productiva de la gallina, que en otras palabras nos van a durar alrededor de 2 años y medio prácticamente, ¿ya? Por lo tanto, son parámetros bastante importantes durante toda esta fase de crianza: el manejo del huevo fértil durante la incubación, el manejo del proceso de crianza desde el pollito del día en adelante, ¿cierto? Y siempre buscando obtener la mayor expresión fenotípica y genotípica de la raza en conjunto con una mantención de la salud intestinal. El concepto de salud intestinal es lo que mayormente se maneja en lo que son las aves ponedoras y también los broilers, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros buscamos ya de membrana, de manera de que los procesos de absorción de nutrientes sean eficaces, ¿ya? El 70 o 80% de la producción avícola depende de la integridad intestinal, y eso es lo que llamamos salud intestinal. La salud intestinal va a estar dada por un equilibrio que se establece entre la microbiota intestinal y su ecología, ¿ya? Donde permanecen una cierta cantidad de bacterias, que de cierta forma son saprófitas, nos van a ayudar a los procesos de digestión, ¿cierto? Pero en caso de existir algún tipo de injuria, y estas injurias pueden ser mecánicas, físicas, biológicas, por ejemplo, se van a ir generando cierta disrupción en donde aumentan los bacterianos y por lo tanto pasamos de un estado de eubiosis, es decir, equilibrio biológico, a un estado de disbiosis, bacteriosis, en donde Cristian pregunta si todavía estoy en la diapo 2. Sí, efectivamente, estoy en la diapo 2 aún. Entonces le digo que frente a diversas injurias vamos a pasar de un estado de eubiosis intestinal a un estado de disbiosis intestinal, es decir, una translocación bacteriana, un aumento de las bacterias, los cuales van a ir afectando en primera instancia la eficiencia de conversión alimentaria, y en segunda instancia van a ir afectando, ¿cierto?, también los procesos microbiológicos, aumentando también bacterias que en cierta forma pueden ser oportunistas y generando, comprometiendo la salud intestinal, ¿ya? El ECA, que aquí está demarcado por sus siglas SA, se refiere a la eficiencia de conversión alimentaria, es decir, cuántos kilos de alimento tiene que consumir, en este caso un ave, para producir una bandeja de huevos o bien para producir 1 kilo de carne. Mientras más bajo sea el ECA, quiere decir que la gallina es mucho más eficiente, porque requiere menor cantidad de elementos nutritivos para generar un producto, ¿ya? Y estos ECA se pueden ver afectados precisamente por desórdenes. Por lo tanto, teniendo en consideración esto, es fundamental los manejos que nosotros vamos a hacer directamente a través de la incubadora. Lo vamos a usar como productora, principalmente para obtener un buen huevo fértil, un buen tamaño de ave y posteriormente tener un buen tamaño con... ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. No, profe. Ok, se entiende bien, ¿cierto? Los conceptos de crecimiento de la ave. Ya, María Carolina, muchas gracias. Seguimos entonces, ¿sí? Ya, seguimos.
Es fundamental cuando el ave llega, ¿cierto?, que nosotros podamos hacer una buena crianza del pollito del día. No voy a entrar en mayor detalle con respecto al manejo del pollito del día porque son varios los mecanismos, son varios los cuidados que debemos tener. Sin embargo, mencionar de que a lo largo de la formación del huevo, incubación, la yema va a contener en su interior al embrioblasto, que en general es la fecundación, ¿cierto?, de los gametos femeninos con el gameto masculino, y por lo tanto va a dar origen, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo embrionario, el cual va a ir creciendo. Las claras, en otras palabras, que están conformadas por las diversas cantidades de albúmina, van a ser componentes o van a ser parte de la estructura, ¿cierto?, de los anexos embrionarios. Y posteriormente todo lo que es la yema va a tomar en contacto a través del vitelo directamente con el abdomen, ¿cierto?, a través del ombligo, y a lo largo del desarrollo del embrión, durante la incubación, toda la yema va a ir siendo absorbida y le va a servir de material alimentario al pollito mientras éste se esté formando. Ya prácticamente casi al nacimiento se cierra esa caída celómica y por lo tanto el pollito va a almacenar en su interior una cantidad importante de vitelo que está conformado, ¿cierto?, por la yema, que en otras palabras son las lipoproteínas que van a sustentar la alimentación de este pollito. Una vez que nacen estos pollos, ¿cierto?, necesitan un manejo bien particular, que es cuando llegan a la fase de crianza el primer día. Es un día bastante crítico porque ellos necesitan de una temperatura alta de 35 grados Celsius, pero también necesitan de otros manejos, como es, por ejemplo, el que tengamos la luminosidad constante durante 23 a 24 horas los primeros días de recibimiento. ¿Por qué? Esto va a ayudar a que se reabsorba rápido el vitelo y por lo tanto parte de esa absorción que estaba a nivel abdominal, esto puede ser incorporada y en algún sector de ella hay un componente que es inmunoglobulina A, que le va a dar cierta cantidad de inmunidad al pollito recién nacido, ¿ya? También necesitamos nosotros estimular la gluconeogénesis, entonces le damos un gluconeogénico o bien, ¿cierto?, suplementamos el agua con un 10% de solución azucarada, de azúcar, de manera de que podamos estimular la gluconeogénesis, estimular la formación de calor interno también y de esta forma el pollito mantenga mejor temperatura. Luego tenemos que ir preocupándonos nosotros de que el crecimiento vaya acorde a las tablas, ¿ya? Sin embargo, aquí, por ejemplo, tengo que vamos tomando el crecimiento a través de los diversos pesajes, pero alrededor de la semana 4 y 5 tuvimos una disminución, ¿cierto?, del crecimiento, y eso tenemos que establecer qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque los rendimientos de crecimiento deberían ser parejos, tal vez no ir pegado a la curva roja, que es lo óptimo, pero no tener estas variables. Ocurre una disminución, ¿cierto?, del consumo, del crecimiento, perdón, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general no está condicionado, no está disminuido, pero algo pasó en esta fase semana 5, 6, estando aún en la fase de cría. Cuando suceden cosas es donde nosotros tenemos que ir a investigar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Observar parámetros como son el manejo de la temperatura, manejo de nutrición, manejo de luminosidad, y si es que todo esto anda en conformidad, ver qué pasa con el manejo sanitario y la infraestructura, ¿ya? Acá está más o menos lo que hablaba hace un rato, la nutrición, el pollito formándose dentro de lo que es el vitelo, absorbiendo esta yema en general, cual le va a proveer de inmunidad pasiva, inmunoglobulina A, que fue lo que conversamos hace un rato, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a poder obtener el manejo de inmunidad humoral más una eficiencia de conversión alimentaria buena, y eso nos va a dar una máxima expresión fenotípica, entendiendo que el fenotipo es el resultado de la interacción entre la genética y el medio ambiente. Es decir, nosotros podemos trabajar con aves que son altamente productoras, altamente con un rendimiento eficiente,
pero si no les damos las condiciones adecuadas desde el punto de vista ambiental, no vamos a obtener esa máxima producción, ¿ya? Lo otro importante mencionar es con respecto a la inmunidad. El pollito cuando nace, en general, nace prácticamente sin ningún tipo de inmunidad, y la única inmunidad que alcanza a través del nacimiento es lo que puede absorber como componente de inmunoglobulina A que está presente en una cierta porción de la yema, ¿ya? Es por eso que el pollito cuando nace inmediatamente tiene que tener acceso al alimento, ¿ya? Ese alimento le va a proporcionar dos cosas. Una, que el contenido que tiene interno no se absorba completamente y pase parte constituyente de ese alimento a ser aprovechable por parte de las inmunoglobulinas que están ahí. Si nosotros no le damos el alimento inmediatamente, el pollito no va a morir de inanición. De hecho, el pollito puede estar hasta prácticamente 72 horas sin comer, ¿ya? Y no le va a pasar absolutamente nada, pero estas consecuencias se van a ver más adelante, alrededor de la semana 21, perdón, alrededor del día 21, en donde vamos a tener como resultado un crecimiento mucho más lento de ese pollito. Sí, pero no va a morir, no muere por inanición porque todo ese componente que está en la cadena genómica lo absorbe completamente. El problema es que parte de esa inmunoglobulina no va a ser componente de la inmunidad humoral, sino que va a ser componente de la absorción para nutrición. Por lo tanto, se va a ver un poco mermada la inmunidad. Ahora, es importante también que consuma inmediatamente el alimento porque cuando consume el concentrado tiene una actividad trófica sobre las vellosidades intestinales. Y eso va a hacer, ¿cierto?, que obviamente haga madurar mucho más rápido todo lo que son las vellosidades intestinales en cuanto a su grosor, longitud y sobre todo las cristas intestinales, que son los lugares donde se va a generar la mayor absorción intestinal. Pero no solamente eso, sino que además con el contacto y la maduración de estas vellosidades intestinales también se activan algunos elementos de la inmunidad, como son, por ejemplo, las células germinales, que son las células que en cierta manera están encargadas de la inmunidad. Y aquí existe el 75% de las células germinales o inmunitarias están a nivel de intestino. Pero esas van a madurar siempre y cuando tengamos contacto inmediatamente con el concentrado. Si no tiene contacto, la maduración del sistema inmunológico se va a retrasar. ¿Y a qué me refiero? Principalmente a las estructuras que están en el divertículo Emerald, que se encargan de la mielopoiesis extramedular, también de las estructuras de las placas de Peyer, ¿ya?, que están encargadas de la reacción monoespecífica, principalmente, ¿ya? Y también de otros componentes que ya vamos a ir mencionando. Sin embargo, es importante que estas maduren rápidamente porque el órgano linfoide primario, que vendría siendo la bolsa de Fabricio, madura alrededor del día 21. Por lo tanto, si no tenemos un buen manejo nutricional y hacer que exista una maduración rápida de estas células germinales, ¿cierto?, lo más probable es que el pollito pueda hacer una enfermedad más adelante que se llama Gumboro, que se caracteriza por generar un edema de bolsa de Fabricio y una afuncionalidad inmunológica. Otros elementos están los tejidos linfoides, que están asociados al intestino, a las GALT, y por último las tonsilas secales. Por eso la necesidad de que haya una integridad de membrana, una integridad inmunológica, de que se puedan activar estos elementos. Ahora, una vez que se activa, ¿cierto?, la inmunidad de las células germinales, los tejidos linfoides, etcétera, posteriormente van a actuar la maduración de la bolsa de Fabricio y ya por ahí, por el día 18, nosotros vacunamos inmediatamente contra la enfermedad GUM
para prevenir, ¿cierto?, esta alteración en la bolsa de Fabricio de manera de que se activen progresivamente los órganos linfoides primarios. Sin embargo, a lo largo de la vida del ave, estas células inmunitarias, independientes de los órganos linfoides primarios, siguen ejerciendo una acción inmunológica y también una absorción directamente con el compromiso de la absorción y digestión, y por ende del crecimiento y la producción de las aves. Sin embargo, dadas ciertas circunstancias, podemos observar, ¿cierto?, que esta integridad se puede perder. Yo le hablé hace un rato de diversas injurias físicas que podrían ser, por ejemplo, tamaños de partículas, a lo mejor elementos de contaminación física como alambre, etcétera, que generan algún daño al momento de ser ingerida, pero también existen contaminaciones biológicas, como es el caso, por ejemplo, de contaminación por micotoxinas, ¿ya?, salmonelas, presencia de Escherichia coli, coccidiosis y una serie de microorganismos que pueden afectar, ¿cierto?, la integridad de las biocidas intestinales, y también contaminaciones químicas, como por ejemplo pueden ser algunos uratos, por ejemplo, o pueden ser algunos problemas derivados de las aguas, etc. En base a todo esto, y que nosotros debemos cuidar, ¿cierto?, la integridad intestinal, es que vamos a ver ahora a continuación un caso clínico, ¿sí? Por lo tanto, antes de pasar a eso, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Yo no, profe, por lo menos. No, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a la observación de un caso clínico, ¿ya?, en donde vamos a obtener un caso 1, el primer caso, que es un lote de aves de razas ponedoras en fase de recría, la cual presentan una alteración justamente a la semana 10 de vida, ¿ya? En ellas ocurre un decaimiento. Hay plumas erizadas, pero en general la pluma erizada no es patognomónico, no pertenece a una enfermedad en particular. Generalmente todas las aves cuando se sienten mal se erizan de pluma, pero lo que llamaba la atención es que la mayor cantidad de pluma erizada está sobre la cabeza. Existía anemia, ¿ya?, y también deposiciones blancas, ¿ya? Disminuyó el consumo de alimento, no así el consumo de agua. Comenzó a presentar una mortalidad de un 5% en 2 días, lo cual es extremadamente alto, considerando que nosotros en la fase de crianza deberíamos tener una mortalidad mínima y yo diría que casi máxima de un 1,1%. Por lo tanto, contar con una mortalidad de un 5% ya en 2 días, estamos hablando que estamos con un 2,5% de mortalidad diaria, lo cual es altísimo. Y quiere decir que estamos frente a un proceso patológico grave. A la anatomía patológica, ¿cierto?, podemos observar distintas cosas, que son lo que voy a observar ahora aquí, y estamos viendo en pantalla, ¿ya? Aquí quiero que sean bien descriptivos y puedan observar, déjame ver un poquito acá, ahí sí. Y podamos ir observando qué anormalidades ustedes se pueden fijar o podemos ver, ¿ya? Así que les voy a pedir ahora que tengamos participación, que ustedes puedan abrir su micrófono para conversar con respecto a esto, y vamos a trabajar este caso clínico. Después vamos a dejar un caso 2 para la próxima sesión, o el próximo módulo, ¿ya? Pero a medida de ir afinando, ¿cierto?, la observación, ya tenemos los datos clínicos, ahora voy a ir viendo qué está pasando, ¿cierto?, a la revisión anatomopatológica. ¿Les parece?
escucho sus observaciones. ¿Qué es lo que le llama la atención o qué es lo que de aquí ustedes están viendo como anormal? Les escucho. ¿Están por ahí o no? Sí, profe, estamos acá. Ya, Andrea, gracias. Ya. ¿Qué es lo que estamos viendo anormal acá o qué le llama la atención? Esas acá detrás de su dedo. ¿Esta? Sí. Ya. Esto que está acá corresponde al estómago muscular. En otras palabras, en el campo lo conocen como el contre, ¿ya? Y eso que está más blanco ahí es una buena opción, pero no es nada patológico, sino que es como una reflexión de la fotografía, ¿ya? Así que está bien la observación, pero es solamente un efecto reflectante. Esto que está acá correspondería a una sección llamada ventrículo, ¿ya? Que es esencial el observar, porque hay veces que frente a alguna alteración digestiva, nosotros abrimos ahí y podríamos encontrar una hemorragia proventricular. Si tiene una hemorragia proventricular, eso es casi patognomónico de un Newcastle, enfermedad que hace bastantes años está erradicada, pero que obviamente estamos en constante amenaza por las aves migratorias. Sin embargo, a la observación no hubo hemorragia proventricular, por lo tanto, descartado absolutamente una enfermedad de Newcastle. Ya, pero buena observación. ¿Qué más? Profe, ¿no puede ser que el intestino está como muy oscuro? Sí, y efectivamente está muy oscuro. ¿Qué vendría siendo esto, no? En comparación con esta asa intestinal, está más rosadita y esta asa intestinal está mucho más oscura, ¿ya? Esa es una buena observación y efectivamente está más oscura. ¿Qué más podrías observar de este intestino? Que se ve como inflamado, o no sé si yo lo veo. Está inflamado, ¿no? Sí, está inflamado en esta zona, está inflamado en esta zona también. Todas las inflamaciones terminan en itis, ¿cierto? Bronquitis, ¿cierto? Artritis. Y por lo tanto, si los intestinos están inflamados, ¿cómo lo podríamos denominar? ¿Enteritis? Enteritis. Por lo tanto, ya nos estamos acercando a un pequeño diagnóstico. Enteritis. Ahora, hay que ver qué tipo de enteritis existen. Existen varios tipos de enteritis. Una enteritis, ¿cierto? Hemorrágica, enteritis. ¿Qué otro tipo de enteritis tenemos? Bacteriana, viral. Bacteriana, viral, ¿cierto? Proliferativa, etcétera. Por lo tanto, ya concordamos en un diagnóstico que tenemos una enteritis. Ahora el tema es que tenemos que saber si es que es una enteritis bacteriana o es una enteritis viral. ¿Ya? Entonces, ya nos estamos acercando a un diagnóstico el cual es bastante adecuado. ¿Cómo podríamos determinar, por ejemplo, si es bacterial o si es viral? Aquí, si se dan cuenta, estamos integrando todos los conceptos que han visto a lo largo de la carrera. ¿Cómo podríamos determinar que es una enteritis bacteriana o viral? ¿Se podría hacer quizás un cultivo? Perfecto, sí, se hace un cultivo, pero el cultivo no es malo, hay que hacerlo de hecho porque eso nos podría ayudar a determinar, por ejemplo, algún virus de campo, alguna bacteria que esté ya instaurada en la producción y por lo tanto nos pueda quedar como antecedente epidemiológico dentro de lo que es, cierto, la producción. Sin embargo, para salvar las aves que se están muriendo a un ritmo de 2,5% de mortalidad diaria, esperar el resultado
va a significar varios días, porque acuérdense que el cultivo se demora, hay que ¿cierto? Ponerlo en placa, cultivarlo, etcétera. Por lo tanto, es un buen diagnóstico el que usted señala, pero también tenemos que tener una solución rápida, porque ustedes saben de que obviamente la farmacología es totalmente distinta a utilizar para controlar un virus o para controlar una bacteria. Para controlar virus tenemos diversos elementos, interferones, etcétera. Para controlar bacterias, principalmente, ¿cierto? Algunos antibacterianos. Por lo tanto, tenemos que ir asociando los cuadros, ¿ya? Para ir determinando si es que es bacterial, si es que es viral, etcétera. Entonces, primero que todo tenemos que comenzar a ver cuáles son las enfermedades que tienen manifestación en las aves, ¿sí o no? ¿Cuáles vendrían siendo, si se recuerdan, clases de producción avícola, de patología, enfermedades infecciosas? Aquí esa es la idea, integrar, ¿cierto? Si no lo saben, no importa, la idea es integrar lo máximo de manera de fortalecer o tratar de hacer un criterio médico de cómo enfrentar un caso. Por lo tanto, ya sabemos que hay una enteritis. Salmonelosis. Salmonelosis, perfecto. Las coli también, profe, ¿o no? La coli. Escherichia coli, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Salmonella, Escherichia coli. ¿Cuál más podría ser? Coccidia, no. Coccidia, muy bien. Coccidiosis, perfecto. ¿Qué más? Clostridium. Clostridium, perfecto. Clostridium. Muy bien. Escherichia coli, Clostridium, ya. ¿Se ocurre algo más? Ya. Creo que estamos súper bien. De hecho, lo que acaban de hacer ustedes, acaban de hacer un prediagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa por la cual nosotros tenemos que comenzar a ver? Porque es muy distinto, por ejemplo, tener una coccidiosis que una Escherichia coli, por ejemplo. Para ello, no es necesario que hagamos diagnóstico inmediatamente en esta ave. ¿La ¿sí? enfermedad de Mark igual me da como síntomas digestivos o no? Sí, también. Bien. También da sentido. ¿La ponemos como prediagnóstico? Yo creo que sí. Si Ya. tiene síntomas digestivos. Marek, súper bien. Pero te voy a dar un dato para eliminarlo al tiro. Estas son aves que son de alta postura. Ya son aves que son de alta producción. Por lo tanto, se crían en incubadoras a nivel industrial y hay una normativa del SAC que todas las aves que salen de incubadora tienen que venir inmunizadas contra Marek. Tienes mucha razón tú el Marek, porque el Marek se han visto hartos brotes de Marek en la región metropolitana, específicamente en la zona de Alhué. Y de hecho yo le hice una capacitación a funcionarios del SAC con respecto a enfermedades emergentes y reemergentes, y justamente tratamos el tema porque había mucha presentación de Marek, principalmente en la gente que se dedica a tener crianza o a hacer incubación sin esta vacuna, ¿ya? Así es que cae dentro del prediagnóstico, pero teniendo ese antecedente, al tiro sale para afuera, ¿ya? Y por lo tanto descartamos una enfermedad viral. Ya, gracias, profe. No, al contrario, ¿ya? Ahora, para eso no es necesario, ¿cómo se llama?, hacer un diagnóstico al tiro. Vamos a ver otra necropsia, ¿les parece? Sin embargo, aquí hay algo que todavía a mí me llama la atención, a ustedes todavía no se han fijado. Pero, ¿ven esa estructura ahí o no? Eso que está detrás de mi mano, de mi dedo acá. Eso es el hígado, o lo que se conoce como la pana. ¿Qué cosa anormal tiene el hígado?
mirado desde aquí, El el color. color, ¿cierto? Está mayormente hemorrágico. Entonces yo digo, si fuera ahí me permite, porque hay enfermedades que afectan solamente el intestino y no tienen por qué afectar otro órgano, pero sin embargo aquí está afectando otro órgano. Incluso si observan el pulmón está totalmente colapsado, ya perdió su color rosado y está como también casi edematoso, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en la otra necropsia. La imagen que está ahí. Colegas, un alcance. Va a finalizar esta sesión por Zoom, ustedes saben que se corta, ¿ya? Así es que vamos a ingresar nuevamente con el mismo ID, ¿les parece? Ya, profe. Ya, profe. Entonces, aprovechamos y hacemos un break de unos 5 minutos, por si alguien necesita ir al baño, qué sé yo. Ahora pasamos el mismo caso, pero pasamos a la observación de otra ave con los mismos signos, exactamente lo mismo, ¿cierto? De los signos clínicos descritos con anterioridad. Me gustaría que siguiésemos conversando y pudiéramos observar qué es lo que ustedes ven o describir alguna anomalía en este lugar. Se ven como lesiones circulares, o no circulares, blancas más o menos, el asa intestinal. Perfecto, ¿sí? Súper buena observación. Se ven como puntillados, ¿no? Como blanco. Eso que ustedes ven ahí es muy característico de... sí. Dame un segundito. Ahí está. Eso es muy característico de una especie de coccidia, ¿ya? Un daño en la submucosa. Entonces, anda muy bien con coccidia, ¿ya? Inclusive algunas perfringens también van generando eso, así que muy bien. Por acá, a algunos de nuestros prediagnósticos, por ahí ustedes mencionaron coccidiosis y también mencionaron clostridiosis, ¿ya? Súper bien. ¿Qué más llama la atención acá? Aparte de esa, muy buena observación. ¿Qué más le llama la...? Se ven zonas más oscuras. ¿Dónde? Zonas necróticas. ¿En el medio de las asas intestinales? Sí, no sé, como cerca, un poquito más abajo. Por acá. Ahí. Efectivamente, ¿ya? Está necrosando, ¿ya? Y lo que también les debería llamar la atención, si se fijan en esta asa intestinal de acá, Sí. comparan el tamaño que está aquí enfrente, de hecho todo por acá. Entonces hay un aumento evidente de la inflamación con respecto a esta asa, pero esta también está inflamando, en comparación con las que vienen más arriba, que son mucho más delgadas, tamaño normal, quiere decir un proceso entérico, hay una enteritis que está en progreso. Pero hay algo que también tiene que llamarnos mucho la atención, que es el mesenterio. ¿Cómo está el mesenterio? Congestivo. Está congestivo, hemorragia total. Y esa congestión no solamente está afectando el mesenterio, sino que también está afectando, ¿cierto?, las capas externas de del intestino, acá. Inclusive esta inflamación también está generando una cierta intususcepción. Por lo tanto, hay desarrollo prácticamente de intususcepción y hacia un camino de necrosis. Perfecto, súper bien. Analicemos otra ave que tenía exactamente lo mismo, ¿ya? Ahí. ¿Qué es lo que le llama la atención en esa fotografía?
El contenido que sale muy oscuro. Ya, ese contenido, si ustedes observan, prácticamente, mira, acá está inflamado el intestino. Sin embargo, aquí yo hice unos cortes para saber qué era eso. Yo pensé que era una impactación, que era algún tipo de piedra, etcétera. Y lo que era eso eran puros coágulos de sangre, ¿ya? Por lo tanto, estamos con un problema de enteritis necrótica y hemorrágica, ¿sí? Miren, acá, ¿ven eso rosadito que está aquí? ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Eso es el pulmón. Mira la primera vez que analizamos, mira el pulmón cómo está, colapsado, ¿cierto? Está prácticamente cianótico. Bueno, vamos a analizar ahí. ¿Qué llama la atención? Color del vaso. Este es el hígado, Ah, ya. ¿ya? Hígado. Y efectivamente llama el color del hígado. Está congestivo, está muy oscuro. Y esa secreción verdosa es una secreción biliar. ¿La bilis? Sí. Por lo tanto, ¿qué hubo acá? Hubo un aumento de la vesícula biliar. La vesícula biliar extremadamente congestiva. Cosa que pasará, la mayoría pasará en salmonela, en coli, coccidiosis o clostridium. ¿Qué conocimiento tienen? A ver, de eso, vamos acá. Esta es la misma, la primera, ya. ¿Qué conocimiento tienen de coccidias? ¿Dónde afectan las coccidias principalmente? ¿Se acuerdan de algo de coccidia o no? Intestino parece, profe, que afecta más fuertemente. Solamente intestino, ya principalmente intestino delgado, y en el caso de la coccidia o Hemericatrix, ¿cierto? Afectan mucho lo que son los ciegos, y aquí los ciegos no están comprometidos. Lo único que sí que tenemos un puntillado muy similar que nos podría hacer pensar de coccidia, que también se va asemejando a lo que es el tratamiento, el ciego. Pero tenemos que estar súper seguros porque las coccidias se pueden tratar con químicos anticoccidiales o con ionóforos, ¿ya? Amprol, etc. Por lo tanto, pero tenemos el compromiso de otros órganos. Están comprometidos hígado, está comprometido vesícula y en algunos se ha comprometido en la parte respiratoria. Por lo tanto, ¿será coccidiosis? No, no es coccidiosis. No es coccidiosis. Ya, perfecto. Entonces eliminamos Marek, eliminamos coccidiosis principalmente. Salmonela. ¿Qué pasa con la salmonela? En el ¿Podrá resto ser salmonela? estaba leyendo que podía generar congestión en el hígado la salmonela. Pero no sé si estaba viendo la ficha del SAC. Ah, sí, perfecto. Puede generar congestión la salmonela, ¿cierto? Pero estamos hablando acá de que hay un aumento en el compromiso del vaso, inclusive, en la vesícula, y también hay compromiso un poquito de la índole respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, salmonela, en general, si vamos a la signología clínica, puede ser subclínica, que se manifiesta con una disminución de las posturas de huevo, etcétera, pero también puede ser una alteración bastante evidente con respecto a la parte signológica, ¿ya? En donde se afecta lo que es afecta la eficiencia de conversión alimentaria, por lo tanto, no siempre la salmonela te va a dar un caso tan agudo como esto, ¿ya? Por lo tanto, yo por ahí comienzo a descartar un poco lo que es salmonela. Aparte, que la salmonela está dentro de lo que es el plan de vacunación, ¿ya? En este caso nadie me preguntó si estaban vacunados. Entonces también por ahí descartamos salmonela, ¿ya?
y que salmonela no es. Ya, Por lo profe. tanto, nos quedan dos diagnósticos. Nos queda coli y clostridium. ¿Ya? Coli y clostridium. ¿Cómo podríamos llegar a esos diagnósticos? Coli o clostridium, enfermedad clostridial. Les voy a contar un poquito qué pasó, ¿ya? Estas aves estaban muy bien, estaban creciendo muy bien, con una excelente conversión alimentaria, no había ningún cuadro, hasta que de repente, en su mayoría, se crían acá hembras, ¿ya? De repente sale uno que otro macho por ahí, y los primeros que fueron los machos. Cuando muere el macho, ya, en general, es porque la cosa es bien grave, ¿ya? Porque son mucho más resistentes. Y posteriormente comenzaron de forma muy aguda a presentar las mortalidades. No había cambio en dieta. Y es más, el resto de los galpones que están al lado, la dieta en general era la misma. Y no habían enfermedades en otros galpones. Solamente murió este galpón. El único antecedente es que enfrente de este galpón habían gallinas ya de ciclo de postura, por lo tanto viejas, las cuales se terminaron y se vendieron. Y se estaba haciendo un vacío sanitario, es decir, se estaba limpiando todo el gallinero y por lo tanto hubo movimiento de tierra y extracción de guano. ¿Le hace juego eso, no? ¿Qué podríamos pensar con respecto a eso? Ahora estamos aplicando ya fuera, salimos de la patología, salimos de las enfermedades infecciosas y entramos un poco en epidemiología. Estamos integrando diversos componentes, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Podría haber estado relacionado a este brote? Podría ser que sea más la clostridiosis que ha estado como en el ambiente. Es muy probable que la clostridia también esté en el ambiente. Sin embargo, hay algo que tienen que tener en consideración. ¿Los clostridios son anaerobios o son aeróbicos? Anaerobios. Anaerobios. Ya, Anaerobios. entonces, anaerobios, ¿cierto? ¿Es probable que estén a exposición en la Tierra? No. No, No, pues, porque son anaerobios estrictos. Por lo tanto, Entonces, profesor, ¿ah? podríamos estar hablando de Escherichia coli, como lo había mencionado. Exactamente. Y eso es lo que es. ¿Ya? Es una Escherichia coli. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir relacionando diversos contenidos a lo largo de toda la formación que ustedes han tenido y llegar a un diagnóstico? Esa es la mejor forma de poder llegar a diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo más probable es que nos contaminamos con algún tipo de coli, hubo movimiento de tierra, los más probables por ahí no respetaron, ¿cierto?, lo que son los mecanismos de bioseguridad, no hicieron uso de los pediluvios, o sin embargo entraron con la ropa, ¿cierto?, a estos galpones de crianza, y es la razón principal por qué este brote no está extendido al resto de la producción y solamente está extendido a este galpón que estaba prácticamente contiguo. Entonces, concordamos que es un coli. Ahora, ¿por qué nos inclinamos por eso y no por otra enfermedad? Porque la Escherichia coli tiene varias vías de presentación o varias cepas que pueden ir a afectar no solamente un órgano en particular, que en este caso vendría siendo en la parte intestinal, sino que también puede dar como resultado una artritis, también puede generar elementos intestinales como lo que acabamos de ver, pero también tiene la capacidad de generar ciertas toxinas que en cierta manera van a ir comprometiendo diversos órganos, como es lo que estaba pasando acá. Ahora, cepa STEC, puede ser que tengamos una cepa STEC, eso no está escrito acá en Chile, no se ha descrito cepa STEC
en aves, la cepa STEC es aquella cepa que tiene la capacidad de generar una enterotoxigenia, ¿ya? Yo creo que si hubiese generado una enterotoxigenia sería mucho más agresivo la mortalidad que hubo. Sin embargo, se pudo tratar rápidamente considerando que era una Escherichia coli. Tratamientos. ¿Qué tratamientos Antibióticos, Antibióticos, claramente. Muy bien. ¿Qué más? mejorar las condiciones sanitarias, Claro, mejorar bioseguridad. ¿Qué más? Estoy tomando nota. serviría suplementos alimentarios, ¿Cómo cuáles? vitaminas, no sé, C, 12, complejos, Lo vamos a discutir. ¿Ya? Vitaminas. Concuerdo que necesitamos un suplemento no alimentario, sino que cuando hablen en este sentido, hablen siempre de suplementos nutricionales, ¿ya? Porque en general lo que nosotros vamos a corregir es la nutrición, que ciertamente está afectada, obviamente hay una enteritis, ¿ya? Así que muy bien, pero no coincido tanto en las vitaminas, pero sí coincido en el concepto de suplemento, ya lo vamos a discutir. ¿Qué más? Mantener un control de las aves que entran al galpón, el número. Estas aves se crean en sistema Olino-Laut, todo dentro, todo fuera, por lo tanto, no entran ni salen aves de distintas edades, tamaños o de otro galpón, ¿ya? No, pero a lo que me refiero, por ejemplo, reducir la cantidad de número que pueda entrar dentro del galpón para mantener un mayor control de higiene y ventilación. Mira, se trabaja con sistema, el requerimiento estándar son de 6 a 8 gallinas o aves por metro cuadrado. Y estamos trabajando con el mismo estándar, ¿ya? Ya, Si aumenta, va a tener desórdenes jerárquicos, obviamente competencias, etcétera. Te va a afectar mucho, picaje. Si disminuye, al contrario, también va a tener exceso de alimento, exceso de espacio, gasto de energía, etcétera. ¿Ya? Claro. ¿Qué más? ¿O lo dejamos hasta ahí? Ustedes me dicen, porque yo voy anotando todo. Así que si es por darle más, póngale nomás. De ahí vamos descartando, vamos viendo si es bueno o no es bueno darlo. Creo que más que un tratamiento como en sí sería la manera de prevenirlo, mejorar las calidades de higiene, ventilación de los galpones, que se haga como es sistema all-in, all-out, todo, que se haga un buen aseo de las instalaciones antes de que entren las gallinas, Ya, perfecto. las aves en este caso. Me gustó ese concepto, aseo de instalaciones. Porque Sí, tenemos creo que son 3 días, ¿o no? Que se tiene que mantener así. No, sanitario dejamos 15 15 días. 15 días, sí. ¿Ya? Pero aquí en este momento tenemos que dar solución porque la cosa es que no se nos mueran las aves. ¿Ya? Ujú. Pero me gustó eso de un aseo, ¿ya? Lo vamos a especificar después. Ya, ustedes son los doctores, ustedes me dicen, ¿seguimos o paramos? ¿O estará suficiente con eso? Ustedes mandan. ¿Seguimos o hasta aquí nomás? Y comenzamos a discutir. Profe, la coccidiosis es una enfermedad inmunosupresora, ¿no? No. La enfermedad de Gumboro sí es una inmunosupresora, ¿ya? Ahí tú, porque te afecta la bolsa de Fabricio y por lo tanto no tienes producción de linfocitos T citotóxicos o linfocitos B de memoria para generar después, ¿cierto? Obviamente defensas.
y en ese sentido te puede atacar cualquier cosa, ¿ya? Las Ya. coccidiosis son eimerias, y las eimerias son protozoos, son habitantes normales, son oportunistas a nivel intestinal, que también nos van a ayudar a cierta fermentación de algunos productos para obtención de energía, ¿ya? Pero dadas ciertas circunstancias, injurias, que era lo que yo les decía, tienden a aumentar, o por ejemplo cuando aumenta la carga parasitaria, o hay mayor contacto orofecal, etcétera, ¿ya? Pero no inmunodeprime, al contrario, sino que va a generar inmediatamente una signología, y dependiendo qué tipo de himeria tú tengas, va a tener el daño a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque con un cobro parasitológico podría determinar, por ejemplo, algunos huevos o algo así, presencia positiva, pero es un análisis cuantitativo solamente, es decir, positivo o negativo. En cambio, cuando tú haces necropsia y ves los daños a nivel de tejido, formas de hemorragia, etcétera, tú puedes determinar qué tipo de himeria es. Y por ahí te hace un análisis cualitativo, y en cierta forma ahí te permite hacer un tratamiento, ya sea un tratamiento dual, con el intercambio entre elementos químicos, o como lo son los anticoxidales o ionóforos, ¿ya? Ujú. Pero la coccidiosis afecta solamente intestino. El score está solamente observado a nivel intestinal. No genera estas alteraciones. De hecho, estas alteraciones acá que tú estás viendo, el hígado, inflamaciones, ¿cierto? Y lo más probable es que se vaya a generar una salpingitis y posteriormente una peritonitis. Es más que nada indicativo de acción de toxinas también. Muy ligado a lo que es coli. Ya. Pero en este caso, ¿podríamos hacer algún tipo de terapia antimicrobiana y mantener un plan de vacuna contra la Escherichia coli? Mira, no hay vacunas contra Escherichia coli en el caso de las aves, pero sí obviamente tenemos que hacer un tratamiento antimicrobiano, es decir, vamos a utilizar un antibiótico. ¿Qué antibiótico utilizaríamos? ¿Colistina? Colistina ¿No? puede ser, sí, que es colistin, puede ser tilosina, puede ser. Hay que tener en consideración, en el caso de las aves, para que lo consideren, que hay hay medicamentos que se dan en el agua y medicamentos que se le dan en el alimento, ¿ya? La tilosina, la que acabas de mencionar, generalmente van en el alimento. Mi pregunta es, ¿convendrá darle en alimento cuando el consumo voluntario disminuye? No, No, ¿cierto? no conviene. No, No tendría efecto. exactamente. O no alcanzaría la dosis letal mínima, el LD50, y ahí entra un término de si es que es efectivo la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Se acuerdan de farmacología? Sí. Ya, por lo tanto, si no tenemos el nivel mínimo, la farmacodinámica no va a estar, y la biodisponibilidad también se va a ver afectada. Por tanto, tenemos que buscar principalmente un medicamento que se pueda aplicar en agua y que sea también de fácil aplicación, porque hay algunas que se aplican, no sé, 10 partes por millón en una tonelada de alimento. Aquí estamos hablando de que en general este brote se dio en una cantidad, en un galpón que tenía 1.500 aves. Por lo tanto, están consumiendo alrededor de 60-65 gramos de aves. Estamos hablando de que están consumiendo 6 kilos diarios. O sea, no estamos hablando de toneladas. Entonces, también tengo que ir viendo qué tipo de fármacos se asemeja muy bien. Hay varios tipos de fármacos, y dentro de esos tipos de fármacos tengo que ver cuáles tienen afinidad por coli o cuáles tienen o no tienen afinidad por coli. ¿Ya? Perfecto. Lo que nosotros utilizamos, hay un fármaco que se lo aprovecho de decir por la experiencia que yo he tenido en terreno, fármacos que existen fármacos que son muy fáciles de aplicar, como es la enoxacina,
¿ya? El Enromic al 10%, viene acá, se aplica en agua, es súper fácil porque no tienes que aplicar en partes por millón, tú aplicas, por ejemplo, dosis práctica de 1 miligramo kilo, qué sé yo, o 0,4 ml por ave, y ahí va, entonces es muy fácil y muchos están usando. ¿Cuál es el principal problema del enrofloxacino o la quinolona en este sentido? Considerando que estamos tratando aves que están en las 10 semanas de vida, es decir, están en fase de crianza, en pleno crecimiento. ¿Cuál es la mayor desventaja de utilizar enrofloxacino? ¿Recuerdan o no? ¿De amplio espectro de crecimiento? ¿Qué cosa? ¿De qué crecimiento? Perdón. Cartílago de crecimiento, no estoy segura. Exactamente, afecta la física y crecimiento, el cartílago de crecimiento. Por lo tanto, ¿convendrá poner, por más fácil que sea de aplicar o no? No, no conviene. No conviene, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, descartamos ese alimento, ese medicamento. ¿Qué otro medicamento tiene un efecto muy bueno a nivel entérico? Hay varios. ¿Amoxicilina? Sí, tiene un buen componente, pero es muy difícil aplicarlo en agua, ¿ya? Hay otros más también. ¿Han oído hablar de las sulfas? Sulfa más trimethoprim. Sí, Ya, tienen un excelente efecto a nivel intestinal. Y de hecho, es el único medicamento que también te podría controlar una cierta cantidad de coccidias. ¿Ya? ya. Por lo tanto, yo lo que ocupé acá para tratar fue un antibiótico que se llama azovetril. Azovetril. ¿Por qué? Porque se caracteriza de ser amplio espectro, ya tiene sulfa más trimethoprim y generalmente bloquean la secuencia del metabolismo bacteriano, ya. Por lo tanto, yo como no tengo un medio de diagnóstico rápido a través de un antibiograma, un cultivo en el antibiograma, trato de buscar ciertos antibióticos que generalmente respondan con un amplio espectro, tanto gram positiva y gram negativa, ¿ya? En este caso tienen efectos contra listeria, corinobacteria, contra Klebsiella, Basterella, Haemophilus, que son cierto micoplasma, Yersinia bordetella, Staphylococcus, ¿ya? Y Escherichia coli. Por lo tanto andaba súper bien. Ahora, apliqué esto porque son aves que todavía no están en plena fase de altura, porque las aves ponedoras, cuando ya están en pleno funcionamiento de su postura, la cáscara del huevo se forma en las glándulas calcígeras que están directamente en el útero y son las que conjugan el ion calciato para formar el bicarbonato de calcio, es decir, la cáscara. Pero las sulfas, cuando son ocupadas en plena postura, afectan la conjugación de iones y por lo tanto, como resultado, altero las glándulas calcígeras y me van a dar como resultado, valga la redundancia, huevos de mala calidad, ¿ya? Entonces, podía ocupar la sulfa aquí sin ningún problema, ¿sí? ¿En qué razón lo ocupé? Más o menos de 15 a 25 miligramos kilo aproximadamente, dándome entonces una cantidad, una dosis práctica de 0,5 a 1 ml cada 4 kilos. Y generalmente nosotros aplicamos, apliqué 0,5 ml por ave a todo el lote, ¿ya? Resultado, una aplicación, ¿cierto? Durante
cada 24 horas durante 5 días aproximadamente. Resultado de eso, al día tercero se detuvieron todas las mortales, siguieron muriendo. De 1.200 que habían ahí, murieron 48. Así que logramos detener rápidamente la mortalidad. Pero ustedes vieron que está siendo súper altísima, muy altísima la mortalidad. Por lo tanto, detuvimos rápidamente. Así que fue un muy buen acierto tratar con antibióticos. Por lo tanto, antibiótico positivo, lo que ustedes dijeron. También de suplemento vitamínico, ¿cierto? Ahora, como dato extra, siempre cualquier tipo de vía intestinal, ya sea bacteriana, de origen, por ejemplo, Manuel Vergara, oxitetraciclina, también sirve la oxitetraciclina. Muy bien. Pero para la poca cantidad de aves no me era muy beneficioso utilizarla, ya por la presentación. Entonces, en cierta forma, eso es lo que ustedes también tienen que observar, qué tipo de antibióticos se ajusta al sistema productivo que ustedes tienen, ¿ya? Si hubiese tratado, qué sé yo, no sé, 5.000 aves, 10.000 aves, me habría servido mucho más la oxitetraciclina, ¿ya? Pero también es un buen antibiótico, es una tetraciclina. Profe, Pero la sulfa tiene más afinidad, díganme. consulta, pero si al final estaba bajo el consumo voluntario, ¿la vía de administración fue inyectable? No, en agua, Ah, ya. sí, en agua. Vía inyectable también es una opción, pero somete a mucho estrés a la ave. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer es estimular o sea, darlo vía en el agua, y para eso tú tienes que cortar 2 horas previamente, aproximadamente. Entonces, tienes que favorecer el consumo del agua. Y la idea es que también toman la mayor cantidad del agua, o sea, toda el agua en realidad, y que no quede en el agua en exceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pierden los metabolitos. Entonces, para eso tú cortas el agua 2 horas y posteriormente la das. Se toman todo al tiro. ¿Ya? Gracias. Bueno, por ahí dijeron suplemento. Lo que les decía, cualquier bacteria, cualquier cosa que produzca una injuria, no solamente vamos a tener manifestación de Escherichia coli, sino que aquí lo más probable es que también hubo un desarrollo de clostridio, ¿ya? De clostridosis. Por eso que buscamos un amplio espectro. Que la clostridia siempre va a detonar como producto secundario o enfermedad secundaria a la injuria digestiva. Por lo tanto, aquí el principal fue Escherichia coli, pero esa enteritis hemorrágica fue ocasionada también por la acción de las clostridias que están propiamente ahí, propiamente tal, ¿ya? Así que así de complejo es estos cuadros, ¿sí? Ya, ahora, respecto a la al suplemento alimenticio, si yo, una vez que se sanan esas aves, se sanaron, ¿ya? Se dañaron los enterocitos, ¿cierto? Y cuando recién partimos la clase, partimos hablando de la importancia que era mantener la integridad intestinal. Por lo tanto, si es que yo di antibiótico, maté todos los microorganismos malos, patógenos que estaban en exceso, pero también maté el número basal de antibióticos o microorganismos que me sirven para la digestión. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo un intestino prácticamente muy poco poblado de bacterias, los cuales va a afectar, ¿cierto? Obviamente, los mecanismos de absorción y digestión, y por lo tanto voy a tener crecimiento retardado y esas cosas. Si tengo pocas bacterias, porque descolonicé todo el intestino, ¿qué es lo que podría hacer para restablecer la flora con la microbiota intestinal? Exactamente, probióticos.
¿ya? Más que vitaminas, porque las vitaminas no van a hacer un efecto inmediatamente. Yo lo que necesito es restablecer, obviamente, la integridad y la funcionalidad intestinal. Por lo tanto, probiótico es la mejor alternativa. Nosotros utilizamos un producto que se llama ARD, ¿ya? Que son probióticos, vienen en sobre, que se reactivan al contacto con el agua y por lo tanto un sobre alcanza como para 1000 aves, así que es bastante bueno y obviamente aplicamos probióticos, súper bien, ¿ya? El resultado que tuvimos con la aplicación de los probióticos fue excelente. O sea, estas aves en general se murió el tema y una vez que se aplicó el probiótico se solucionó inmediatamente, inmediatamente. Y no tuvimos retardo en los ritmos de crecimiento. Tuvimos una eficiencia de conversión alimentaria reactivada y por lo tanto no tuvimos ningún tipo de retardo en los crecimientos, al contrario, crecieron súper bien y en 2 semanas ganaron un peso increíble. ¿Ya? Probióticos. Ahora, ¿cuándo dar los probióticos? La pregunta es, nosotros terminamos al día 5 el tratamiento antibiótico. ¿Cuándo dar el probiótico? Inmediatamente, al otro día, en una semana, en 2 días. ¿Qué es lo que opinan? ¿Se harían al otro día o no? Ya, al otro día, ¿qué opina el resto? Como sale en la tele, o como dicen en los programas, la respuesta vendrá después de los comerciales. Se nos va a cortar, ¿ya? Así que ingresamos nuevamente por el mismo ID. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, profe. Ingresemos al tiro, sí, para no perder tanto tiempo y dejar la otra parte. A ver, vamos a ver ahora. Sí. Ya. Ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Profe. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, los probióticos quedamos. Diego parece que me decía al otro día dar. Sí, profe. Ya, perfecto. Los probióticos, ¿qué son los probióticos? ¿Alguien me puede indicar qué son los probióticos? ¿Alguien podría definir qué son los probióticos? Profe, es un alimento que prácticamente tiene organismos vivos, ¿Ya? que puede contribuir, como salen en los comerciales de los niños chicos, que cuando dicen probióticos, que ayudan a la flora intestinal, a crecer, a mantenerla, y ayudan Ya, al sistema inmunológico. claro. Ya, perfecto. No es que sea prácticamente tienen, sino que efectivamente tienen microorganismos, ¿ya? Ujú. No son alimentos, sino que, ¿por qué? Porque es el probiótico, son elementos que son bacterias en realidad, ¿ya? Son bacterias que van a ser aplicadas directamente por la vía oral, ¿cierto? Y van a colonizar el intestino. Generalmente están compuestos por varios tipos de lactobacillus. Bien, deme un segundito porque voy a ir a buscar la presentación de Howard para que lo puedan ver. ¿Ya? Ujú. Deme un segundo.
Ya, no sé si lo pueden ver. Esta es la presentación. Aviguard, yo trabajo con de MSD. No es por hacerle una propaganda al laboratorio, pero me ha resultado bastante bien. Este frasco es para 2000 dosis, ya, Aviguard 2. Y si leemos los contenidos, es un preparado de bacterias intestinales, ¿ya? Que son bacterias SPF, es decir, libres de agentes patógenos de los géneros bacteroides, Critobacter, Clostridium, especie, es decir, volvemos a colonizar con Clostridium, y mira, Escherichia, especie, ¿ya? Es decir, la misma enfermedad que estábamos tratando, ahora estamos inoculando también Escherichia, pero no hasta un punto de desequilibrio como lo que pasó acá. Tienen Enterococcus, ¿cierto? Eubacterium, Fusobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Ruminococcus especie y Streptococcus, ¿ya? Y esto se aplica directamente, o puede ser por aspersión, lo que preguntaban hace un rato. ¿Y qué pasa? Bueno, si no toman agua, bueno, lo aplicamos por aspersión, o puede ser aplicado directamente en la bebida del agua, ¿ya? Y con eso nosotros poblamos el intestino nuevamente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo aplicarlo? Si son bacterias y yo apliqué un tratamiento con antibiótico, ¿conviene aplicar inmediatamente estos elementos? No. No, profesor, no convendría, pero ¿cuánto sería el tiempo que habría que esperar para poder aplicar? 48 horas. Entonces serían los 2 días Sí, prácticamente. yo aplico los 3 días. Ya. A los 3 días. Ahora, eso no se condice con lo que de repente aplican los médicos. Los médicos humanos de repente, no sé, pues nuestro hijo está mal, o de repente nosotros nos enfermamos de la guatita, qué sé yo, y tenemos una infección entérica, vamos al médico, nos dan, ¿qué cosa? Nos dan antibióticos, nos dan chamito, o nos dan algún lactobacillus. Eso no tiene ninguna relevancia si es que ustedes, por ejemplo, lo consumen inmediatamente en conjunto con los medicamentos, con los antibióticos, porque están matándolo a la vez. Entonces siempre, al menos acá, con esto ustedes tienen que esperar por lo menos 2 días como mínimo para poder aplicar. Una vez que lo aplican, ¿cierto? Ya se fue el efecto del antibiótico a nivel entérico, y por lo tanto no hay ningún problema en sobrepoblar. Y de esa manera nosotros no tuvimos ningún problema con la eficiencia alimentaria, porque lo revertimos rápidamente, ¿ya? Y por último, también dijeron por ahí limpieza o aseo. Eso es mejorar la bioseguridad. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Acuérdense que todas las bacterias orgánicas, o sea, van a seguir un ciclo de transmisión, que es un ciclo de transmisión orofaringe, es decir, se van a transmitir por la caca, ¿cierto? Entonces, a medida que haya agua y el pollito o la polla esté constantemente picoteando el suelo, por más que yo trate, el ciclo va a seguir igual. Por lo tanto, ya traté internamente, tengo que tratar ahora el ciclo o romper el ciclo de transmisión, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las indicaciones? ¿Cuáles indicaciones darían ustedes si tienen que romper el ciclo? Hacer un buen aseo, esperar 15 días, como lo había mencionado ante usted, después del aseo, para poder ingresar a un nuevo plantel con el sistema All-in-All-Out. Manejar también el control de plagas, porque los ratones son vectores en esto. Sí, también. Un buen control de plagas. Exactamente. Todo bien. La ventilación. También. Pero hay un antecedente que esta vez no salen de ahí hasta que cumplen 14 y 15 semanas. Por lo tanto, estar harto tiempo ahí, harto rato ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Medidas preventivas, sacar a la cama, mandar a limpiar la cama, es decir, sacar todo el piso, la viruta, las fecas, todo eso, y reemplazarla por viruta nueva, ¿ya?
Y ahí Ya. mismo aplicamos un producto que tiene acción contra bacterias, virus y hongos. Generalmente existen la asociación de amonio cuaternario más glutaraldehído, ¿ya? Que es una buena asociación para controlar. Pero la mayoría son como muy irritantes. Sin embargo, existe uno que se llama Duplamin, ¿ya? Que es bastante bueno y se puede aplicar directamente con animales. Se aplica con una presión baja, de manera de que no caiga desde lo alto, y ustedes pueden aplicarlo prácticamente cercano a tierra, y de esa forma ya rompen los ciclos de transmisión. ¿Mm? Bueno, al final hicimos eso nosotros y tuvimos un buen desarrollo, un final feliz, y no hubo compromiso de aves, y llegaron a término bastante bien. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? No, Ya. profe, todo claro. Ya, perfecto. Ya. ¿Vieron cómo pudimos llegar, cierto? Cómo pudimos llegar a este final. Les tengo otro caso, pero esto es para que... Sí, ¿Me escucha? sí, ¿lo escucho? Quería Nicole. saber cuántas muestras toman o sea, cuántas aves para hacer más o menos una referencia de lo que le está pasando al grupo. Mira, mientras más necropsias hagas, no solamente te va a ayudar a soltar la mano, sino que también te va a ir dando cada vez más experiencia. Por lo tanto, mientras más necropsias tú puedas hacer, mejor. ¿Mm? Como mínimo tienes que asegurar por lo menos un muestreo de un 10%. Ya, profe, gracias. ¿Y cuántas horas pueden llevar muertas? O sea, ¿cuál es como el límite? Como para que no sea como por un cambio. ejemplo, sí, por ejemplo, si tú tienes más de 2 horas, ya tienes procesos degradativos que te puede alterar tu diagnóstico. De repente ver putrefacciones, asociar la necrosis, que no son, y te podría equivocar. Entonces, antes de las 2 horas, si que tú no estás cerca, por último que se refrigeren. ¿Ya? Se toman, se guardan en bolsa, qué sé yo, se le anota la fecha de muerte y te la dejan no congeladas, sino que refrigeradas. Gracias, profe. Ya, ¿de qué? ¿Dudas? ¿No? Bueno, tengo un caso clínico 2. Ya vieron el caso anterior y con eso ustedes pueden ver cómo, integrando todas las materias que tuvieron a lo largo de la carrera, vamos a ir a llegar a un diagnóstico. Caso clínico 2, tenemos aves ponedoras de 8 semanas de edad, las cuales están en fase de cría. Existe un decaimiento progresivo en algunos lotes, no en todas. La mortalidad es de un 2%, pero en 10 días. La otra era un 2,5% diario. ¿Ya? Aquí tenemos mortalidad de 2% en 10 días. Presentan mayor morbilidades que mortalidades, por lo tanto. Y las aves se ven con dificultad de ponerse de pie, algunas se caen, quedan de cúbito external, algunas presentan inflamación de la articulación tarsal. ¿Ya? A la anatomía patológica a las que murieron, nosotros le pudimos hacer un diagnóstico a través de necropsia y observamos una decoloración de hígado que está cubierto por una capa blanquecina, blanca. También veíamos hidronefrosis y mucha deshidratación en la ave. Veíamos, ¿ya? A nivel de cardíaco, podíamos observar también esas presentaciones blanquecinas, ¿sí? Y también veíamos esta inflamación de los túbulos renales, salpingitis, inclusive aquí en algunas vimos, ¿ya? Caso 2. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Va a ser establecer una hipótesis de la génesis del problema. ¿Qué es lo que ustedes piensan que está ocasionando este problema? Mencionar test prediagnósticos. ¿Qué métodos ustedes de diagnóstico incluirían? Su diagnóstico
tratamiento y prevención. ¿Ya? Ya, Eso profe. necesito que lo trabajen en grupos. ¿Ya? Déjame ver cuántos alumnos son ustedes. Dame un segundo. Clases acá. Sin integración, voy a ver cuántos alumnos son. Dame un segundito que está abriendo el Excel. Son varios. Uno. Creo que Sí, estamos estábamos como haciendo 40. grupos antes estábamos haciendo grupos de 5 o 6 personas. Ya. Con otros profes. Y el primer seminario hicimos un grupo de, o sea, 4 grupos de 10 personas. Ah, entonces ya tienen ese grupo, ¿no? ¿El de Sí, 10 o sea, ya o tenemos grupos como El, que, designados. entre comillas. el Ya. primero fue de 10 y fue como que lo hicieron al azar. Por así. El profe Claro, nos los Ya. 10 primeros. Y Los el 10 primeros de la segundo- lista, segundo, El tercero. segundo fue fueron- más ordenado. Claro, el segundo fue por afinidad y por los que nos conocíamos, porque aquí vemos de 2 sedes, de Maipú y de Santiago Centro. Ya. 4, 5, 6, 7. Hay como 46 alumnos, ¿ya? Hay como 46 aproximadamente. Trabajemos en grupos de 10, pues como la acomode. Ahora, si tienen ya los grupos establecidos, pueden trabajar en los mismos grupos. Eso lo definen ustedes. ¿Les parece? Ok, profe. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, profe. Ya, entonces necesito que lo que están viendo ahora hagan un análisis de esta enfermedad. Ya vimos cómo llegar a... Yo tomé un caso tipo nomás, hay muchas más, pero este es un caso bastante interesante y me lo envían a mi correo. ¿Ya? Voy a escribir mi correo acá. Denme un segundo. Voy a escribir. Me lo envían a... Hoy con el corporativo... No me acuerdo del correo corporativo, pero envíenmelo a este. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Es el mismo del que nos envió la invitación de Sí, Zoom. sí, el mismo, sí. Me hace por ahí el, el correo. Leí que lo envíen. Mira, pongamos la fecha de entrega el próximo jueves a la hora de inicio de la clase, hora normal, que vendría siendo en la mañana, ¿no? Ujú, ¿Sí? Hasta esa hora, ¿les parece? sí, ¿Sí? está bien. Profe, Bien. una consulta. Bien. ¿Hay que presentarlo? Lo vamos a ver porque si presentan, me va a quitar tiempo para la exposición que viene. Entonces prefiero que Ya. hagamos un análisis crítico y por último lo Ujú. vamos discutiendo. Así yo Ya, lo perfecto. tomo discusión ese día y así alcanzo a pasar la parte de cerdo, porque al final vamos a tener 2 instancias nomás con nosotros. ¿Mm? Ya, ¿Ya? perfecto. Bueno, Sí, profe. espero que la clase le haya gustado, espero que haya sido dinámico y le agradezco también la gentileza que tuvieron de cambiar el horario. La verdad que tuve un tema de solución que tenía que ser así hoy día en la mañana, pero ya la próxima semana tendríamos el horario normal, ¿ya? Que creo que a las 11, no me acuerdo, Era las 9, profe. a las 9. ya. 9:40 Eso. creo que. Sí, 9:40. perfecto. Sí, a esa hora volvemos a la hora normal, ¿ya? Perfecto. Les voy a subir, denme un segundito que voy a tomar la asistencia. Pero te voy a sacar una foto mejor. Porque, voy a subir ahora la presentación, que ahí va también la tarea, va a estar en material de curso, ¿ya? Y también voy a subir la grabación. Eso se lo voy a Ya. enviar a sus correos. Ya, profe. Así que súper agradecido a ustedes y también de la participación que tuvieron. Gracias a usted, profe. Súper Ya, buena la Camila, muchas clase. gracias. Gracias, Qué profe. bueno, me gustó. Gracias, Diego. Chao, profe. Nos que esté bien. vemos. Chao, Profe, que esté bien, cuídense. cuídese. Chao, chao. Cuídese, Chao, profe, que esté bien. Gracias, Camila. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Bien.